continente oscuro es una fuente de un sinfín de posibilidades, de muchas ideas para explotar e historias para contar, cada una más fantástica que la anterior. Y muchos habían hablado sobre su información dentro de la obra o teorías sobre esta misma, pero el tema de su origen o las bases en las que se cimienta este concepto no es algo que se suele tocar. Por eso me di la tarea de hacer un video que nos cuente todo lo que confiere este nuevo mundo que se abre ante los ojos de los protagonistas de la obra, contando de dónde salió esta idea y cómo se prolifera a lo largo de muchos relatos de la humanidad, o incluso cómo el concepto ya había sido utilizado con antelación en otras obras literarias, llegando al punto que todos queremos o por el cual estamos aquí básicamente, Hunter x Hunter. Pero para hablar sobre el continente oscuro en esta obra, primero tenemos que saber qué es el continente oscuro. Este concepto, el de continente oscuro o continente negro o como lo quieran denominar, al contrario de lo que dice su nombre, no es una sola masa de tierra al otro lado del océano, para nada, sino que un término mejor para denominarlo, si es que nos ponemos más quisquillosos, sería la tierra oscura, ya que es lo que es, un mundo fuera de la jaula en la que estamos, el mundo real, y no un conjunto de islas aisladas del mundo. Y bueno, lo de oscuro, eso sí le queda bastante bien, pero incluso el llamarle continente tiene sentido de cierta forma, ya que el ser humano siempre intenta dar alguna explicación coherente que satisfaga su curiosidad, lo más cercano a la realidad, o también explotar el afán de conquistador que lleva cada ser vivo dentro, y en este caso no fue diferente, ya que todos sabemos que un origen como tal para este término no ha sido revelado en la obra, pero viendo cómo funciona la mente de las personas en el mundo de Hunter x Hunter, se puede ver que no distan mucho del pensamiento de un humano normal en nuestro mundo real, por decirlo de una forma. Así que bien pudo pasar en un comienzo que los primeros hombres que descubrieron esta barrera de tierra que se alzaba imponente y feroz tras kilómetros de océano no supieran nada sobre la extensión de esta, ni que se alzaba por todos lados, ni que ellos eran unas pequeñas islas, ni la real dimensión de su propio planeta. Así que al igual que nuestro mundo, le denominaron como le veían, un continente indómito y desconocido, donde las fantasías más oscuras y los miedos más profundos se alzaban, pero a la vez las respuestas a las preguntas más antiguas y donde las maravillas de la vida también se hallaban. Una tierra desconocida, un continente peligroso y feroz, un continente oscuro. Y de igual forma que nuestra realidad con Cristóbal Colón o Marco Polo, por mencionar algunos casos, el hombre posee ese afán de darle nombre a todo, dejar su huella, intentar darle una explicación a todo, o el simple afán de querer dejar algo o buscar algo, son los que le llevan a bautizar cosas que no son, con nombres que no corresponden, pero que sí responden a las incógnitas de ese momento. Pero volviendo a Hunter x Hunter, esa incógnita aún se mantiene presente, ya que lo único que sabemos sobre el continente oscuro viene de unas expediciones fallidas a puntos precisos y de un libro que dejó una supuesta persona que aún se encuentra viva, supuestamente también. Y como pueden ver, son fuentes no muy exactas, incluso quedan mucho para pensar, siendo un tema para dudar dentro de este universo fantasioso. Pero vayamos un poco más allá, y digamos que si esto fuese el mundo real, podemos verlo también por este otro camino. Y es que podría darse el caso que Don ni siquiera existió, y solo fue una mezcla de varias personas que firmaron sus escritos a lo largo de los años, bajo el nombre de Don Freaks, como en el caso de Mozart, el cual no escribió todos los temas que se le atribuyen, sino que a lo largo de la historia diferentes personas firmaron como él para darle voz y peso a sus composiciones. O también podría ser la opción de que estos escritos sean pseudo delirios o resultados no concluyentes de personas que en su buena fe por querer llevar la realidad al mundo conocido cayeran en errores muy simples, como la distancia real, la altura de diferentes cosas o todo lo que confiere a datos más precisos matemáticos dentro del continente oscuro, o incluso la entrada a este, o el océano que rodea al mundo, o en resumen, locaciones que distan de las dimensiones exactas o aproximadas en cuanto a su geografía, o incluso la posibilidad más pesimista, historias de un escritor de antaño que buscó el elevar la fantasía del hombre, haciéndole soñar con unas tierras tras el océano, agrandando ideas o agrandando situaciones basadas en masas de tierra lejanas que sí existen en la realidad, pero que no son tan fantásticas como se piensa que son, sino peligrosas por su hostil ambiente y desconocidas por razones obvias, similar a lo que ocurría en antaño cuando los mapas mostraban cosas que resultaron ser conjeturas equívocas. Pero todos sabemos que al final del día es muy improbable que ocurriese alguna de estas tres posibilidades, porque Togashi es un mangaka que se ciñe a lo mismo que otros mangakas y no explora otras posibilidades y formas de hacer las cosas, porque también él no tiene en su historia claras bases en nuestra realidad, como para darle peso o trasfondo a sus cosas. Así que no habría problema con esto, ¿cierto? ¿Cierto? Pues hablemos de qué es el continente oscuro, pero de un punto de vista más conceptual.
ya que de alguna parte tuvo que venir esto. En el año 2018, muy recientemente, un equipo liderado por P.W. Gorham comenzó una seguidilla de descubrimientos en la Antártica, que lleva a los medios a reportar el descubrimiento de un mundo paralelo, pero dispara al nuestro, ya que sería un reflejo como si fuese un espejo en donde el tiempo correría hacia atrás, un universo paralelo pues, lo cual suena sorprendente, pero terminó siendo un resultado equívoco, siendo al final falso, ya que no existe un universo paralelo o una puerta este de la Antártica, pero esto sirve para ejemplificar que aún estando en un mundo moderno, la Antártica, como ejemplo, es motivo de descubrimientos y teorías. ¿Y cómo no hacerlo? Si esta es una tierra muy indomable, la cual no está explorada al completo y es un campo de cultivo para un sinfín de estudios en muchos campos de la ciencia, el cual es un punto de investigación y sueños que lleva décadas, siglos o milenios sirviendo de inspiración para la humanidad. Ahora vayámonos un poco más atrás. El capitán Robert Scott en 1901 comenzó su carrera por explorar la Antártica, una que hace pocos años atrás, en 1895, el Congreso Internacional de Geografía había definido como la gran pieza de exploración geográfica por ser asumida, que podría resultar en una adición al conocimiento de casi todas las ramas de la ciencia. Con esto en mente, el capitán efectuó viajes que resultaron en su muerte y la muerte de su equipo, pero a pesar de terminar fallida la misión y no poder volver con la información que habían obtenido, otras personas encontraron sus cuerpos y los resultados de sus investigaciones, las cuales iban desde el fósil de un árbol milenario que existió imponente hace 250 millones de años, como ellos postularon, lo cual fue el punto clave para poder dar como resultado el culmen de la teoría del supercontinente de Gondwana, como también dibujos, escritos y fotografías de formas de vida desconocidas, de las cuales muchas de ellas eran hostiles. Pero a pesar de ser una fuente de historias muy claras para nuestra humanidad, hay ejemplos mucho más específicos que son cada vez más interesantes que el anterior. Y despegándonos un poco de la Antártica, a mediados del siglo XIX, en una de tantas conferencias de su triunfal gira, el inglés Samuel Rowbotham defiende con ahínco la hipótesis de que la Tierra es un círculo plano, mostrando su peculiar modelo del mundo, en donde el Polo Norte se encuentra en el centro del mapa y la Tierra se extiende hasta unos confines que la separan del espacio por una muralla de hielo, la Antártida, un continente que según él tiene forma de anillo y rodea todos los demás continentes, evitando que el océano caiga por los bordes y se viertan en el espacio, lo que da como resultado diversas teorías que usan los terraplanistas, pero no todo tiene relación con la Antártica, ya que hay descubrimientos sobre continentes bajo los que conocemos o muchas cosas similares. Pero como dije, este punto, la Antártica, no es el único interesante de nuestro mundo, ya que nuestro planeta tiene muchas más curiosidades, como la leyenda de Lemuria, la leyenda de Mu, la leyenda de la Atlántida y un sinfín de leyendas más que dan color a tierras indomables, fantásticas o míticas que alimentan la mente de muchas personas en la actualidad a la hora de crear historias, como yo mismo, que en mi libro reconozco que me había basado en muchas de estas leyendas. Pero es mucho sobre nuestro planeta y el tema que yo denomino como folclore de las tierras desconocidas. Así que habiendo hablado de nuestra realidad, ¿qué tiene de emocionante el continente oscuro o qué lo hace especial si ya hemos conocido este concepto en muchas partes? Incluso habiendo historias que dicen que dado el anillo de hielo que se encuentra en el planeta plano, más allá también siguen habiendo tierras indomables. Pero, ¿qué es lo que hace interesante el continente oscuro? Bueno, para responder esto hay que ver el mundo en el que se toma este tema, el cómo se toma y en qué afecta la trama, lore y personajes involucrados que sean interesantes, porque uno podía crear cualquier disparate, pero este podría surtir o no surtir la misma emoción o intriga que sí causan estas nuevas tierras en nosotros, lo que nos gusta hasta ahora. Y podríamos decir que la clave está en el camino. Así que tomando un poco las palabras de Jin, los desvíos en la historia principal, las historias alternas de la premisa inicial, las historias contadas de diversos personajes o por diversos personajes, y el lore que se nos fue ampliando a lo largo de la serie anexa a la misión principal de Gon, fue la clave para obtener el resultado que todos conocemos, el que el concepto del continente oscuro funcionara tan bien. El hecho de que existan dos razas de humanos en principio, el hecho de la existencia de hormigas quimera humanoides, o el hecho de que existen animales mágicos con una inteligencia igual a un humano, nos hacen constantemente preguntarnos qué más habrá lejos de la frontera de la ciudad donde se sitúa la saga, o el continente, o la isla donde están, ya que podemos decir que si bien el mundo de Hunter es muy cerrado a nivel de posibilidades Nen por las reglas que conocemos, es a la par infinito en razas, culturas y misterios,
Además de que las mismas reglas que podemos ver en el NEN bien pueden ser saltadas o mezcladas o jugar de cierta forma con estas para crear habilidades muy impresionantes, como las predicciones de Neón o la capacidad de imbuir una vasija para dar bestia NEN a personas. Y estas son cosas que dan precedentes de que sobre este mundo no sabemos nada, y que lo que sabemos se puede cambiar o ampliar de la noche a la mañana muy fácilmente. Son estas cosas que desde que el humano tiene registro de sí mismo, despiertan la curiosidad y el hambre de conocimiento en este. Puede ser que sea solo fantasía y no algo drásticamente necesario para conocer dentro de la vida real de un humano, pero esto toca la fibra más primitiva del ser, el sentido de saber qué se halla tras la luz de la entrada de la cueva. Ese sentimiento que para el día de hoy mueve a muchas personas a investigar el océano, las selvas, el espacio o dentro de nosotros mismos, nuestros genes, nuestra cultura, civilizaciones ya muertas. Y en este caso, explorar mucho más de una historia que lleva una década y un poco más encantando y despertando el hambre de aventura en quienes leen este manga o ven esta serie, hace que se vuelva un sentimiento dulce en nuestros paladares, siendo así un pequeño ensayo del porqué del continente oscuro, el por qué este nació y el por qué funciona tan bien en las mentes de quienes disfrutan del mundo de Hunter x Hunter. Y así como las cosas que pude contar en este video sobre las cuales se pudo basar o enfocar al modo para crear el continente oscuro, o el concepto del continente oscuro de que hay cosas más allá de lo que se sabe, cosas por sobre el humano, como los niños de Walpig en Inglaterra, o ese mapa del mundo que se conoce de tiempos de los romanos, donde se pueden ver personas con una pierna, o con la cara en el cuerpo, o con un solo ojo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas historias, muchas cosas que hacen que el hombre, a lo largo de su historia, como dije en el video, desde que tiene conocimiento de sí mismo, sueña, plasma o intenta responderse con relación a lo que puede ver, a lo que él entiende. Así que básicamente, el concepto del continente oscuro no es algo que no haya sido tocado en alguna historia, o en la realidad misma, o en algún libro antes. No, es algo que existe, que se ha tocado durante cientos de años en nuestra historia, pero así como lo ha hecho Togashi, con ese H, como mencioné en el video también, queda muy bien, muy bien, de acuerdo a las cosas que sabemos, a la historia que se nos planta, al lore que tenemos y a la psicología de personajes que nos van contando historias paralelas, antiguas o proyecciones a futuro de lo que puede pasar. En fin, son muchas las cosas que nos dan a entender que existe algo más allá, que tras esa puerta hay una cosa, que tras esa isla hay otra cosa, que escondida en la historia de Ciudad Meteoro, por ejemplo, que es la ciudad más antigua, hay historia muy antiquísima de la humanidad, de cómo existe, de cómo se asentó el ser humano en el mundo conocido. Así que siempre hemos tenido hay algo más allá dentro del mundo de Hunter. Todas las cosas nos maravillan. La fauna, como dije, es infinita, las posibilidades son muy grandes. El propio NEN te hace como un pequeño parón en ciertas cosas, pero aún así se pueden dar posibilidades muy grandes. Melioron, por ejemplo, nunca se habría pensado que alguien pudiera hacerse prácticamente intangible, entre comillas, que se entiende intangible porque no es intangible, pero no lo pueden leer, ni escuchar, ni sentir. Eso es jugar con la regla del NEN a niveles ya muy grandes. Entonces se pueden hacer muchísimas cosas muy sorprendentes que aún tenemos que saber y esperemos que las sepamos algún día, cuando el manga vuelva, en un caso de supuestamente quizás en un futuro. Así que dejen en los comentarios qué opinan sobre esto, sobre este tema, sobre el contexto oscuro, sobre lo que he plasmado, sobre lo que dije, si está bien, está mal, si que tienen alguna cosa que gistearme, algo que agregar o algo que hablar conmigo, déjenlo todo en los comentarios, para eso están. Así que antes de despedirme de las personas que son propias del canal, que hacen que mi día a día sea más hermoso y que mi fin de mes sea mucho más maravilloso porque puedo comer, recomendaciones: cuídense, sean precavidos, es mejor prevenir que después lamentarse, todo en el contexto del Metroid que anda pululando, manchando, haciendo cosas malulas, macabras y perversas con la humanidad del mundo conocido, o quizás más allá, no se sabe. Dicho esto, le mando un abrazo, gente, esperando que tengan un resto de semana power, para eso sí, en la próxima entrega, en el próximo video. Adiós.